A ver, ¿qué puede enseñarnos un cuento infantil sobre el éxito profesional? Y no solo eso, sino sobre ventas en el mundo actual. Parece una pregunta un poco extraña, pero hoy vamos a analizar un material que es fascinante y que hace justo eso. Tenemos sobre la mesa un texto muy original de la serie Personajes en el diván, y el protagonista no es un CEO, no es un gurú de los negocios, es un personaje que todo el mundo conoce. El patito feo. Y es una elección brillante, porque su historia es, en el fondo, universal. Totalmente. La misión de hoy es desgranar cómo este cuento, este clásico, es una metáfora perfecta del viaje de cualquier profesional que empieza. Cualquiera. Hablaremos de rechazo, de crisis de identidad y sobre todo de esa transformación final que todos buscamos. Vamos a explorar un poco la psicología que hay detrás del vendedor novato, o bueno, de cualquiera que se sienta un impostor. El síndrome del impostor. Y las lecciones sobre perseverancia que se esconden en la historia, ¿qué son? Son muchas. Vale, pues vamos a ello. Vamos a desgranar esto. Cómo una historia sobre un pato que no encaja se convierte en una clase magistral sobre ventas y desarrollo profesional. Si recordamos la historia, el punto de partida es brutal. Durísimo. La historia del patito feo comienza con rechazo puro y duro. Nace diferente, en un entorno que no solo no lo entiende, sino que lo repudia. Lo margina. Es torpe, es gris, es extraño. Es el bicho raro. El análisis lo conecta directamente con el mundo profesional. Es la imagen de alguien que empieza su carrera sin las habilidades pulidas, sin confianza y sin una red de apoyo. Y lo fascinante es cómo el análisis traduce esos sentimientos a un lenguaje de mercado. Ajá. Hay dos ideas que a mí me parecen potentísimas. La primera, la burla es la crítica del mercado. Esa risa de los otros patos es el feedback negativo. Es el producto que no gusta, la presentación que no convence. Es crudo, pero es real. Ya. Y la segunda, el desprecio es el cliente que no te toma en serio. Es ese momento tan humillante en el que explicas tu proyecto y la otra persona está mirando el móvil. Sí. Te descarta antes de que hayas empezado a hablar. Eso es. Y la reacción del patito es la más humana de todas. Huye. Claro. No se enfrenta, no argumenta, simplemente escapa para dejar de sentir ese dolor. Es un instinto de pura supervivencia. Tal cual. Y esa huida es el primer gran punto de análisis. Es el instinto de muchísimos profesionales, sobre todo en ventas o en roles muy creativos. Sí. Es el miedo a hacer la siguiente llamada después de 10 noes seguidos. Es guardar esa idea genial en un cajón por temor a que la critiquen. Totalmente. Es en esencia escapar para no sentir el fracaso. Pero lo que se subraya aquí, y es clave, es que el verdadero crecimiento, la oportunidad de transformarse, solo comienza cuando uno se atreve a salir de su estanque conocido. De la zona de confort. Exacto. Aunque dé pánico, es el único camino. Entiendo la huida, es que es un instinto de protección. Pero ¿qué pasa después? Porque esa huida en realidad no soluciona el problema de fondo. No. ¿Qué le ocurre en la cabeza a alguien que está solo y recibiendo golpes constantemente? Me imagino que el daño es mucho más profundo que el simple miedo a la siguiente llamada. Exacto. Y ahí es donde el análisis, como decíamos, tumba al patito en el diván. Claro. Lo que describe es una crisis de identidad en toda regla. Y los paralelismos con un profesional novato son directísimos. A ver. Primero, no sabe quién es en el mercado. No tiene un rol definido. Segundo, y esto ya es terminología de negocio, carece de una propuesta de valor clara. No sabe qué aporta. No sabe que lo hace valioso. Tercero, en lugar de recibir validación, que es lo que construye la confianza, solo recibe rechazo. Y cuarto, que es fundamental, le falta un entorno que confíe en él. Un equipo o un mentor que le diga, oye, vas por buen camino, sigue por ahí. Es que es un cóctel psicológico terrible. Si desde el primer día todo tu entorno, todo el mercado, te está diciendo que no vales, que esto no es lo tuyo, que mejor te dediques a otra cosa, es casi imposible no acabar creyéndotelo. Lo internalizas. Y no solo lo internalizas, sino que empiezas a actuar en base a esa creencia. Comienzas a autosabotearte. Claro. La consecuencia de esto es lo que el análisis llama activar el modo supervivencia. La mente, para protegerse, se cierra. Y esto se manifiesta en comportamientos muy concretos. Te escondes, evitas el contacto con clientes, dejas de proponer ideas, no te atreves a mostrar tu verdadero potencial. Te vuelves invisible. Exacto. El famoso calientasillas profesional. Llegas, haces lo mínimo para que no te echen y te vas.
Tal cual. Todos hemos conocido a alguien así, o quizá lo hemos sido en algún momento oscuro. Es una forma de protegerse. Justo. Y lo importante, y el análisis lo recalca mucho, es entender que esto no es un fallo de carácter ni una debilidad. Es una reacción psicológica absolutamente comprensible. Ya. Es natural ante un entorno hostil. Es el miedo al rechazo comercial convertido en una estrategia de vida, aunque sea una estrategia que te anula. Es un panorama desolador, francamente. Si nos quedáramos ahí, la historia sería un drama. Lo más lógico sería rendirse. Sería lo fácil. Pero no lo hace. Y supongo que ahí está la clave de todo, ¿no? En seguir moviéndose a pesar del dolor y la confusión. Ahí es donde la historia pasa de ser un drama a ser una epopeya. La idea central que se extrae es esta. El que persiste se transforma. Me gusta. No dice el que tiene talento o el que tiene suerte, no. La transformación es un subproducto de la persistencia. El viaje del patito a través del invierno, la soledad, el miedo. Es la metáfora de la travesía de cualquiera que empieza. Claro, el invierno crudo son las primeras llamadas en frío que acaban con un "no me interesa" y te cuelgan. Tal cual. La soledad es esa sensación al final del día, cuando no has cerrado nada y sientes que nadie entiende por lo que estás pasando. Y el miedo es la duda constante, la sensación de ser un impostor. Pensemos en un ejemplo concreto, fuera de las ventas incluso. Imaginemos una diseñadora gráfica junior. ¿Vale? Su invierno son los primeros 20 logos que le rechaza un cliente con un email cortante. Su soledad es entrar en Behance, ver el portfolio de diseñadores senior y sentir que nunca llegará a ese nivel. Uf, sí. Y el miedo es la parálisis ante la página en blanco, el no atreverse a proponer algo audaz por si se ríen de ella. La persistencia es abrir el programa de diseño al día siguiente y empezar el logo número 21. Ese ejemplo lo hace muy tangible. La perseverancia no es un acto heroico. Es la suma de pequeños actos de valentía diarios. Exacto. Es levantarse y volver a intentarlo cuando todo tu cuerpo y tu mente te piden que lo dejes. Precisamente. Y lo que enseña esta metáfora es que esa capacidad de seguir adelante cuando los resultados no llegan es más valiosa que el talento innato. Interesante. Puedes tener un don natural, pero si al tercer no abandonas, nunca sabrás hasta dónde podías haber llegado. La resiliencia, la capacidad de aprender de cada golpe y seguir caminando. Eso es lo que finalmente forja al profesional. Y lo lleva al siguiente nivel. Es el motor silencioso de la transformación. Y esa transformación culmina en el momento más icónico de la historia, ¿no? Cuando el patito, ya crecido, se ve reflejado en el agua y descubre que es un cisne. El gran momento. Ahora, en la vida real, esa revelación no suele ser un flash de luz, un momento mágico frente a un lago. Me parece que es un proceso mucho más gradual y a veces confuso. ¿Cómo lo desglosa el análisis? Tienes toda la razón. No es un momento, es un proceso. El análisis lo descompone en 3 descubrimientos clave que ocurren de forma paulatina. El primero es descubrir tus habilidades reales. Vale. Es ese punto en el que, después de mucho probar y fallar, te das cuenta de para qué eres bueno de verdad. Quizá no eres el mejor haciendo presentaciones llamativas, pero eres un genio creando relaciones de confianza a largo plazo. Dejas de medirte con la regla de otros. Exacto. El segundo descubrimiento es definir tu marca personal. Cuando sabes en qué eres bueno, puedes empezar a construir una identidad profesional alrededor de eso. Ya no intentas imitar al vendedor estrella de la oficina. Sino que potencias lo tuyo. Potencias lo que te hace único. Y el tercero, que es la consecuencia lógica, es encontrar tu segmento natural de clientes. Dejas de intentar venderle a todo el mundo y te enfocas en aquellos que valoran precisamente tu diferencia. Claro. Y aquí llegamos a la conclusión más potente del análisis, una idea que le da la vuelta a todo el síndrome del impostor. Es la frase, no era feo, no era torpe, era diferente, y esa diferencia era su ventaja competitiva. Espera un segundo. Eso lo cambia todo. Totalmente. O sea, que todo el sufrimiento inicial no venía de un defecto propio, sino de un error de posicionamiento de mercado, por así decirlo. Ni más ni menos. Estaba en el estanque equivocado, intentando ser juzgado con los criterios de los patos. Es un cambio de paradigma total. El problema nunca fue él, fue el entorno. Estaba intentando, yo qué sé, venderle pescado a un carnicero. Su valor era invisible para quienes lo rodeaban, porque buscaban otra cosa. Entiendo. Y esto es fundamental. Muchas veces el sentimiento de no encajar no es una señal de incompetencia, sino una señal de que estás en el lugar incorrecto.
Pero esto me plantea una duda. En el cuento, el patito ve a otros cisnes y eso le ayuda a entender quién es. En el mundo profesional, ¿puedes tener esa revelación en solitario? ¿O necesitas sí o sí encontrar a tu tribu, a otros cisnes, para que te sirvan de espejo? Es una pregunta excelente. El análisis sugiere que, si bien el autodescubrimiento es posible en soledad, el proceso se acelera y se consolida exponencialmente cuando encuentras a tu tribu. Tiene sentido. Ver a otros que operan como tú, que valoran las mismas cosas y que han tenido éxito siendo diferentes, es la validación externa definitiva. Es el momento en que piensas, ah, vale, no soy un bicho raro, soy de otra especie y hay más como yo. Ya. Un buen mentor, un equipo que te entienda o una comunidad profesional pueden ser ese reflejo en el agua. Sin ellos, el camino es mucho más largo y solitario. Entender esa idea de la ventaja competitiva es el objetivo. Pero claro, para llegar ahí hay que superar muchos traumas. El análisis habla de síntomas muy claros, casi como un diagnóstico clínico del profesional que sufre. Sí, los identifican muy bien. La ansiedad social del patito se traduce directamente en el miedo al rechazo comercial. Claro. La baja autoestima del personaje se refleja en la falta de seguridad del vendedor en su propio discurso, en su pitch, y lo que el texto llama trauma de pertenencia, sentirse siempre fuera de lugar, es la manifestación pura del síndrome del impostor que mencionábamos. Y frente a estos síntomas, también propone una especie de tratamiento preventivo, ¿no? Lo que el patito feo habría necesitado para que su viaje fuera menos doloroso. ¿Correcto? Son tres cosas muy sencillas pero que marcan toda la diferencia. Primero, un entorno seguro donde practicar, un lugar donde poder hacer esas primeras llamadas torpes sin que el juicio sea devastador. Eso es clave. Segundo, alguien que le refleje su potencial, un mentor, un jefe que, en lugar de señalar solo los fallos, le diga, oye, veo algo en ti, tienes potencial en esto. Alguien que actúe como ese primer reflejo positivo. Un espejo bueno. Exacto. Y tercero, espacio para equivocarse. Entender que el error no es un fracaso terminal, sino una parte esencial del aprendizaje. Es que al final la conclusión es muy esperanzadora. No se trata de que los profesionales necesiten cambiar radicalmente su personalidad para tener éxito. Esa es la idea final más liberadora. A veces la solución no es cambiar, sino, como dice el texto, verse desde el ángulo correcto. Me gusta esa expresión. Es descubrir que tu estilo, que quizá no encaja en el molde tradicional del vendedor agresivo, es perfectamente válido. Piensa en el profesional introvertido. ¿Vale? El ángulo de pato es no sirvo para esto, no es sociable. El ángulo de cisne es un oyente increíble que genera una confianza brutal en los clientes que odian la presión. Es otra perspectiva por completo. No se trata de convertirte en un pato mejor, sino de darte cuenta de que eres un cisne y buscar las aguas donde los cisnes prosperan. Es una forma brillante de cerrar el círculo. La historia entera ilustra un ciclo de crecimiento que es universal. Primero aprendes las reglas. Luego el mercado te golpea. Fuerte. Te ajustas, aprendes de los golpes, persistes. Y un día, casi sin darte cuenta, todo empieza a fluir. Encajas. ¡Por fin! Y es en ese momento cuando miras atrás y entiendes que el rechazo del principio no era una sentencia definitiva. Era, como sugiere el análisis, una parte necesaria del proceso para descubrir quién eras realmente. Totalmente. El texto nos invita a pensar en qué momento de nuestra carrera fuimos el patito feo, ¿no? Cuando nos sentimos fuera de lugar. Es un ejercicio de empatía con nuestro yo del pasado. Sí. Creo que la reflexión más útil para el futuro, la que nos deja como tarea, es otra. Si aceptamos que la diferencia es una ventaja competitiva, la pregunta cambia. Ya no es solo ¿cuál es mi diferencia? Sino también ¿qué diferencia valiosa no estoy viendo en los demás? eso es un giro interesante. Mirar hacia afuera. Sí. La pregunta final y provocadora que nos deja este análisis es ¿qué cisne estamos a punto de descubrir en nuestro propio trabajo, en un compañero de equipo o en un nuevo candidato, si tan solo nos atrevemos a cambiar la perspectiva con la que miramos? ¿Cuántos cisnes estamos descartando porque seguimos buscando patos que encajen en el molde?